Hoy el gobierno va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. Esto la gente no lo sabe, pero la hucha de las pensiones no existe. El sistema de pensiones es un Ponzi como las estafas Madoff. Esto en la empresa privada te llevarían a la cárcel por hacerlo si tú vendes este tipo de inversión, pero como lo hace el Estado, entre comillas, está permitido. La sensación de gastarse dinero te puede generar felicidad o estrés. En qué gastas el dinero dice mucho de tus hobbies, dice mucho de tus complejos, dice mucho de lo que quieres aparentar, porque en España el problema que hay es que como no hay esta educación financiera y hay este oscurismo frente al dinero, al final la gente siente estrés económico, porque si no lo puedes hablar con nadie y no tienes la educación necesaria para saber simplemente que el día de mañana vas a estar bien financieramente, ostras, es que esto genera mucho estrés. Vi que España estaba subiendo un montón de puestos en el consumo de ansiolíticos por cada 100 personas y que estábamos ya como en el top 5 de países que más ansiolíticos tomaba la gente por cada 100 personas. Bueno, antes de que empiece este pedazo de podcast, porque no tiene otro nombre, es un podcast que es increíble para las personas que queréis empezar a invertir, para esas personas que sabéis que queréis preocuparos por vuestro futuro y queréis mejorarlo. Javier nos ha dejado un regalo muy guay, nos revela los 4 activos más rentables para crear tu cartera de inversión 2024. Nos dejó un ebook perfectamente explicado, lo vas a tener aquí debajo en la descripción. Y de verdad, si quieres empezar a invertir, si quieres empezar a preocuparte y no depender de nadie, sino que tus ingresos dependan de ti, no hace falta ni que seas millonario, no hace falta que tengas unos salarios de muchísimo dinero, sino que ya puedes empezar a mover esa ficha que hace falta para preocuparte por tu futuro y para tener una inversión que te cubra las espaldas durante mucho tiempo. Espero que te guste este podcast, espero que aprendas muchísimo porque de verdad es de estos que digo yo que son de libreta y boli para estar apuntando todo lo que dice Javi. Y nada, ojalá te sirva todo lo que cuenta y disfrútalo mucho. Hasta luego. Javi, bienvenido a Tengo un Plan. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar con vosotros, estáis haciendo un trabajo increíble, trayendo a gente buenísima, así que de verdad que me siento súper orgulloso de que me hayáis traído. Joder, muchas gracias. Nosotros, sobre todo lo que comentábamos antes de empezar el podcast, queremos que toda la gente que vea este podcast se lleve como una receta sobre inversión, porque sabemos que tú eres experto en esto, y que la situación en la que parece que está España o la que vivimos, que parece que es tan dramática, joder, pues que digamos, salimos de este podcast con aire fresco, con lo que nos ha dicho Javier, parece que tenemos futuro, ¿no? Pues sí, es importante porque al final realmente coger el control de tu dinero no es muy difícil. No es muy difícil, es una serie de 6-7 pasos que están a la altura de todo el mundo, que no necesitan que dispongas de demasiado dinero, demasiado ahorro, demasiado patrimonio, y que el problema es que no se ha contado porque en nuestro país hay un tabú a la hora de hablar de dinero y de finanzas que parece que eres un avaricioso si te gusta preocuparte por el dinero y nada más lejos de la realidad porque, joder, al final trabajamos 8 horas al día por dinero y qué menos que destinar pues 15, 20, 50 horas a aprender la base de las finanzas para que por lo menos sepas cómo gestionar ese dinero que te cuesta tanto ganar, ¿no? Entonces, a ver si podemos en este podcast resumirlo en una horita todo lo que la gente necesita saber. Ahora, antes de entrar en materia un poco de inversión, creo que la gente te tiene que conocer, ¿no? Tú actualmente, Javi, ¿a qué te dedicas y cómo empezó esa relación tuya con el dinero para que te llamara tanto la atención y quisieras investigar y digamos, especializarte en eso? Pues yo actualmente soy asesor financiero, me regulé por la EFPA con el título EIP, European Investment Practitioner, y tengo un canal que somos más de 140.000 personas donde hablamos de finanzas, inversiones, la psicología de la gestión del dinero, porque también el tema del dinero es muy psicológico, o sea, la gente gestiona el dinero muchas veces en base a su personalidad, sus creencias, y la psicología juega un factor muy importante, entonces lo tratamos mucho en el canal. Y aparte de esto, soy empresario. Yo empecé a emprender muy joven, con 20 años, como vosotros, me fue bastante bien y entonces tuve que preocuparme por la gestión del dinero, porque al principio cuando empiezas a ganar dinero, pues solo te preocupas en ganar más dinero, pero cuando ya empiezas a tener un ahorro y un excedente, te tienes que preocupar por gestionar bien ese dinero para que cuando las cosas no te vayan tan bien, tengas un patrimonio que pueda cuidar de ti o te pueda dar cierto margen de seguridad para emprender otro proyecto o para cambiar de trabajo si el jefe no te trata demasiado bien o este tipo de cosas. Entonces, como empecé a ganar bastante dinero muy joven, me centré mucho en oye, yo esta oportunidad que tengo no la quiero perder porque veía mi negocio de entonces como algo muy temporal, que era una oportunidad que yo había cogido y había sabido explotar muy bien, pero me daba mucho miedo el qué pasará cuando se acabe esta oportunidad. Encima había en mi entorno gente que le había ido bien también, que empezó a no tratar bien ese dinero, hacer inversiones demasiado agresivas y perder el dinero, que sus negocios ya no iban tan bien, y entonces era como, ostras, yo no quiero estar en esa situación, yo quiero acoger este capital que tengo hoy y gestionarlo bien para que el resto de mi vida no volviera a tener estrés económico. Y esto es lo que me hizo pues, enfocarme en leer muchísimo sobre todo el tema de inversiones, sobre gestión de patrimonio, sobre cómo rentabilizar tus ahorros, a leer sobre cómo está montado el sistema financiero, la impresión masiva de dinero, la inflación que estamos viendo.
Y en el 2020, con la pandemia, mi empresa se paralizó porque tenía que ver con el tema de las competiciones deportivas y en ese momento se pararon todas. Entonces dije, ostras, pues vamos a abrir el canal de YouTube y enseñamos a los demás lo que yo he ido aprendiendo hasta ese momento de gestión del dinero. El año pasado me certifiqué como asesor financiero para seguir aprendiendo y tener un poco más de respaldo en que las cosas que digo no solo las digo porque lo he aprendido gestionando mi dinero, sino también, digamos, con información más reglada, y hasta aquí hoy. Tío, yo siempre en el tema de la inversión veo dos situaciones. El que aún no gana dinero, que se está preocupando dónde va a meter el dinero en invertir, que no tiene sentido, o al menos es lo que pienso. Y luego la gente que gana muchísimo dinero y no se preocupa en su futuro. Aquí yo lo que quiero plantear es, ¿cuándo nos tenemos que empezar a preocupar de decir, hostia, tengo que empezar a invertir mi dinero? ¿Significa que es cuando tenemos que ganar muchísimo? ¿O una persona que gana ya 1.500, 2.000 podría hacer sus primeros pasos? Sin duda, preocuparnos por el dinero lo tenemos que hacer desde el día 1. Porque hay un dicho que a mí me encanta, es que como gestionas 1.000 euros vas a gestionar 1.000.000 de euros. Qué bueno. Si tú no sabes cómo gestionar 1.000 euros, tampoco vas a saber de la noche a la mañana cuando empiezas a ganar más dinero, a acumular capital y tener 100.000 euros. Porque para empezar, excepto en ocasiones muy contadas, la gente no gana dinero de golpe, no gana grandes cantidades de golpe. Entonces, como tú vayas gestionando esas pequeñas, medianas o grandes cantidades de dinero que te van llegando paulatinamente, acabarás gestionando la suma grande que acabas teniendo de patrimonio. Y además, hay una creencia muy establecida, y es que si ganas 1.800 euros no es suficiente dinero para hacer un buen patrimonio. Y no es cierto, porque con el interés compuesto, que luego si eso lo vemos más a fondo y tal, y ponemos algunos ejemplos, la gente puede acabar acumulando muchísimo patrimonio invirtiendo desde 200, 300 o 150 euros al mes. Además, un gran patrimonio también es relativo. Si tú ganas mucho dinero, gastarás más. Si quieres acabar viviendo de tu patrimonio, necesitarás mucho más patrimonio. Pero si tienes menos dinero, también gastarás menos y necesitarás menos patrimonio para poder acabar viviendo de tu patrimonio. Luego sí que es cierto que apuntas muy bien, y esto siempre lo explico en el canal, que si tú ganas el sueldo mínimo o el sueldo medio de 1.200, 1.300 euros, hay distintos tipos de inversiones. Están las inversiones financieras, fondos indexados, inmuebles, oro, bitcoin, renta fija, todo lo que se te ocurra, que son inversiones de compro un activo para que, entre comillas, trabaje por mí y se revalorice. Y luego está otro activo que eres tú, que es el más importante que tienes y es en el que más te tienes que centrar en desarrollar. Evidentemente, si tú no estás desarrollado, tu potencial de ingresos es muy mínimo, es muy bajo. Entonces, quizá tiene sentido que te centres en invertir en ti mismo, en tu principal activo, subirle esos ingresos. Si tú estás ganando 1.100 euros, el ahorro que vas a poder hacer es muy mínimo, porque vas a tener que comer, vas a tener que alquilar un piso o una habitación, si tienes hijos le vas a tener que pagar la escuela, la educación, vas a tener imprevistos, se te va a romper la lavadora y te vas a estar esforzando por ahorrar 50 euros al mes, que es verdad que al mínimo imprevisto, adiós el ahorro anual. Entonces, en este caso, sí que es cierto que merece mucho más la pena pues, invertir en formarte, en viajar, en ir a eventos, en conocer a gente, en ver cómo puedes progresar en tu sector, en cambiar de sector, en formarte. Pero para todo esto es necesario, eso sí, sentar unos hábitos de ahorro, que muchas veces a la gente se le llena la boca con la inversión y ni siquiera tiene hábitos de ahorro, ¿no? Entonces, para poder tener un poco de margen de maniobra, viene bien que tengas la situación que tengas, sí que te acostumbres a ahorrar y luego ya decides, ¿debo de invertir en activos financieros? Pues a lo mejor sí, porque estoy cómodo en mi trabajo, tengo unos buenos ingresos, tengo un plan de carrera que mola. Pero si la respuesta es que no, entonces sí que tiene todo el sentido del mundo, en lugar de invertir en activos financieros, invertir en ti, que es tu principal activo, y siempre hay un límite a lo que puedes ahorrar, pero no a lo que puedes ganar. Esto la gente no lo entiende, pero es la realidad. Es mucho mejor al principio, sobre todo cuando eres joven, evidentemente centrarse en aumentar tu potencial de ingresos. Al final, yo creo que la gente que está escuchando esto, 100% tiene que salir de este podcast con la idea de el dinero es importante y es una energía que hay que controlar, hay que tenerla atada, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que es: el dinero es una energía que o le prestas atención o luego tu situación económica se pondrá tan dada la vuelta que tu única preocupación será el dinero, ¿no? La gente, por eso si te fijas, al final la gente que no le gusta hablar de temas de dinero, de ingresos o cosas del estilo, por yo qué sé, porque a lo mejor pues, es de otro tipo de mentalidad relacionada con el trabajo y el dinero, luego al final las discusiones que tiene con su mujer o con su marido, o los conflictos que tiene en su vida, o la falta de libertad que tiene de tiempo, o los sueños que quería cumplir y no ha podido, todos realmente nacen de no haberse preocupado por la energía del dinero. Entonces yo creo que aprender de esto me parece fundamental y al final, como en todo, yo creo que en forma, no sé si en forma de pirámide o no, como en la alimentación, pero yo creo que hay como pasos, ¿no? Hay hábitos
más saludables, principales, básicos, como por ejemplo podríamos hablar de ahorrar, podríamos hablar de aumentar los ingresos, y luego ya vamos yo creo, subiendo esa pirámide a cosas un poquito más como de ese 1%, ¿no? De, vale, pues a lo mejor lo meto en ETFs o lo meto en no sé qué el dinero. Entonces, partiendo de esa base de más básico a más avanzado, ¿por dónde empezaríamos con este tema de gestionar el dinero? Es súper buena pregunta, porque al final la gente se pierde porque hay demasiada información. Exacto, sí. Exacto. Hay demasiada información porque hay mucho dinero en el mundo financiero y los medios de comunicación, los influencers, están muy incentivados a venderte 700 estrategias distintas, cada uno la suya, para ganar dinero. Pero la realidad es que se puede resumir todo en 4, 5 o 6 pasos muy sencillos, que es, lo primero de todo, una persona tiene que tener claros cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos. Y esto, que parece muy sencillo, muchísima gente no sabe los gastos que tiene, no sabe los costes recurrentes que tiene. Y esto al final te va a llevar a hacerlo una hora, revisar los últimos 6 meses y ver más o menos cuánto ganas y cuánto gastas y hacerte un presupuesto. Lo segundo es preocuparte por tener lo que es un fondo de emergencia, que si te ocurre cualquier cosa, tengas ahí un ahorro de 3, 4, 5 meses de costes de vida para que no te tengas que tirar de una tarjeta de crédito que te va a poner un interés del 12, 15%, que ya te va a hacer imposible ahorrar el día de mañana. Y cuando tengas este fondo de emergencia, entonces no tendrás que recurrir a crédito para pequeñas cosas que te van a pasar en la vida, porque a todos se nos estropea el coche, a todos se nos rompe la caldera, o todos nos entra el capricho y nos queremos ir de vacaciones porque estamos súper quemados. Es natural, es humano. Entonces, si no tienes algo de ahorro, es que lo tienes muy complicado porque te vas a tener que endeudar. Y entonces, si tienes tu presupuesto, tienes tu fondo de emergencia, lo siguiente sería intentar eliminar lo máximo posible la deuda personal. Gente que pide un préstamo para comprarse un coche. Esto es un error, porque el coche al contado te cuesta 17.000 euros y financiado te cuesta 28.000. Y estás pagando un montón de intereses por acceder a ese coche que a lo mejor no te lo tendrías que haber comprado. Y es duro, pero también la gente tiene que ser consecuente con, oye, genero esto, ahorro esto, me puedo permitir esto. Cuando tú coges deuda, lo que estás haciendo es anticipar un dinero a costa de un dinero futuro y de una libertad futura que vas a perder. Entonces, todo tiene su coste. Entonces, si tú tienes unas finanzas claras en las que tienes tu presupuesto, tienes tu ahorro y no tienes deuda, lo siguiente ya sí que es lanzarse a invertir. Inversiones hay de muchos tipos, pero para el 90% de la gente necesitan algo sencillo y que vaya a asegurar buenos retornos a largo plazo. En la inversión siempre hay que decir a largo plazo porque obviamente el retorno a un año nadie lo puede predecir. Por mucho que te digan que sí, te engañan. Ni siquiera Warren Buffett, cuando él explica su proceso de inversión, lo hace pensando en el próximo año, sino que lo hace comprando empresas que él piensa que independientemente del ciclo económico, en 10, 20 o 30 años van a estar ahí y van a valer más. Y para esto, en mi opinión, lo mejor son los fondos indexados. ¿Por qué? Porque no compras una sola empresa. Este es el error de mucha gente cuando empieza a tener algo de ahorro y le llama el de la corbatilla del banco y le dice, compra las acciones de este banco que van a ir muy bien, o compra mi fondo de inversión que lo gestionan sus profesionales que va a ir muy bien. Y el problema es que, como volviendo al punto de los incentivos en el sistema financiero, muchos comerciales de banco que están ahí en la oficina no son tus amigos. Ellos cobran 1.800 euros y para llegar a los 2.500 necesitan colocarte productos de su banco. Total. Entonces no te van a colocar el que más te interesa a ti, sino el que más le interesa a ellos en términos de comisiones para llevarse a su hija a Disneyland. Entonces, con los fondos indexados que surgieron en 1970, 1950, se solucionó este problema, porque en vez de invertir en una sola empresa y tener tú, que no tienes ni idea de finanzas, que estar escogiendo si inviertes en este banco o en esta petrolera o en esta tabacalera, lo que haces es comprar un índice de acciones, que suena muy complejo, pero es tan sencillo como, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ordenadas de mayor peso a menor peso según su valor, y este índice simplemente las va reordenando cada día en función de cómo evoluciona su valor en bolsa. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Que cada década tú vas a tener tu dinero invertido siempre en las mejores empresas, no en una concreta. Tú no te casas con nadie, lo único que compras es las 500 más grandes. Te da exactamente igual hoy cuál sea la número 1 y cuál la 500. Esto es muy interesante porque década a década las 10 empresas más grandes del mundo han ido variando. Al principio fueron de ferrocarriles, luego fueron de tabaco, luego fueron... En fin, cada década es distinta. Apple lleva poco tiempo, en el margen de un periodo de 50 años, pero antes de Apple había otras que la gente pensaba que eran tan potentes como Apple y que nunca se reemplazarían y que ahora han pasado de ser la número 1 a lo mejor la número 25. Entonces, para gente que no tiene tiempo para preocuparse de sus finanzas, inviertes en un fondo indexado de este tipo y la media histórica ha sido entre el 7-8%, incluso después de la inflación. Este 7-8%, claro, cuando lo pones en perspectiva con lo que te venden los gurús del trading, que no es verdad, puede parecer poco, pero si lo pones en perspectiva de lo que genera el interés compuesto, quiere decir que invirtiendo 300 euritos al mes, que es algo a lo que
alguien en sus 35 o 40 años tendría que poder acceder a hacer con un ahorro del 15-20% de sus ingresos, supone que tú a lo mejor en un periodo de 30 años, pues más o menos 300 por 30 años son unos 120.000 euros, pero que gracias al interés compuesto se acaban convirtiendo en 500.000 euros. Hostia. Claro, 500.000 euros de los cuales tú solo has ido aportando 300 euros al mes. Has multiplicado por 4 tu patrimonio. Entonces, con esto, la gente no necesita saber nada y va a obtener mejores rendimientos en finanzas que el 99% de la población. Ostras, qué bueno. Es así. Luego ya va a haber incentivos para que te digan, no, mejor los fondos de gestión activa. ¿Por qué? Porque un fondo indexado tiene de comisión un 0,12% anual, es decir, de tu dinero. La gestora, por hacer esta operativa de invertir en las 500 empresas más grandes, se queda un 0,12%, que no es nada. Vale. Y en un fondo de gestión activa igual se quedan un 2,5% de tu dinero anual. Y encima, hay una cosa muy curiosa, que esto la gente no lo sabe, es que los fondos de gestión activa, cuando van mal, los sacan de los catálogos de los bancos y de las comercializadoras. Los hacen desaparecer. Entonces tú vas a un banco y te van a decir, no, invierte en este fondo que en los últimos 5 años ha hecho no sé cuánto. Pero no te van a decir que ese es el único que se ha salvado de los 15 que han borrado porque no habían ido bien. Tienen ahí el sesgo del superviviente súper instaurado. Entonces el sistema financiero es complicado si te deja llevar por todo el ruido, pero una vez que tienes la información correcta y te decides por una estrategia, es poner piloto automático a la gestión de tu dinero, ahorrar todos los meses, mandar el dinero a la cuentita en la que inviertes, invertirse 15-20% y olvidarse. Y seguir viviendo tu vida, seguir trabajando y seguir haciendo por aumentar los ingresos y por disfrutar del dinero, que al final el dinero bien utilizado, como mínimo, te puede evitar problemas y eso te puede hacer centrarte en las cosas que sí que te dan felicidad. Hablemos de los riesgos de los fondos indexados, porque muchas personas ahora lo están escuchando y dirán, hostia, lo mejor que puedo tener es como una pensión, ¿no?, a largo plazo. Pero ¿y si necesito el dinero rápidamente? Si necesitas el dinero rápidamente, no tienes que invertir en fondos indexados y no tienes que invertir en nada que no sea o renta fija a corto plazo, es decir, depósitos, por ejemplo, activos monetarios que te van a hacer un 2-3% anual en función de cómo estén los tipos de interés. Ahora, por ejemplo, hay cuentas remuneradas que te dan el 4% sin riesgo, pero eso es temporal porque los tipos de interés están altos. Este tipo de productos están bien porque lo que te permiten es depositar tu ahorro a corto plazo, el que puedes necesitar, y sabes que no tienes volatilidad, es decir, lo metes y sabes al año que viene el dinero que vas a tener y el interés que has ganado. La bolsa no es así. La bolsa, tú puedes ir viendo la estadística, lo que ha pasado a lo largo de la historia, y el riesgo de los fondos indexados, el mayor riesgo es la volatilidad a corto plazo. Está comprobado que a vista 15, 20 años jamás ha habido un periodo en el que hubieras tenido retornos negativos. Nunca. Ni siquiera el periodo que contuvo el crash de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, en esos 20 años, creo que eso tuvo como un 3% de rentabilidad media anual compuesta. Estamos hablando de que se utilizaron las bombas nucleares, Europa estuvo en guerra y fue el peor periodo de la humanidad reciente, ¿no? Entonces, lo que es muy peligroso es, oye, me lanzo a invertir sin tener mi fondo de emergencia. Porque si tengo la mala suerte de que el primer año el mercado temporalmente está cayendo y yo necesito el dinero, tengo que vender en pérdidas y se materializa mi pérdida. Ese es el riesgo. Por eso siempre, antes de invertir, lo que siempre digo a la gente es que tengan al menos 6 meses de ahorro para, tengo la mala suerte de que invierto y el mercado está temporalmente más bajo de lo que yo lo compré, entonces tiro de mi ahorro en vez de tirar de mis inversiones y dejo que se recuperen. Más o menos hay un 71-75% de posibilidades en el S&P 500 de que ganes dinero el primer año invirtiendo. En los últimos 100 años. Si te vas a 5 años, ya es creo un 85% o un 90% de que el periodo de 5 años sea positivo. Y si te vas a 20 años es el 100%. Entonces el riesgo es no tener el ahorro para tener un imprevisto y tener que vender tus inversiones cuando puntualmente el mercado está un poquito más bajo. Si estás viendo esto, que sepas que te queremos regalar un audio que tenemos preparado para ti, que es un audio de los aprendizajes que nos hemos llevado de tener un amigo billonario. Eso es, todo eso lo vamos a dejar aquí debajo, un audio de 20 minutos, 20-25, donde vamos a sacar todos los aprendizajes y sobre todo contaros lo que hemos sacado después de verle trabajar más de, yo que hemos estado 2 semanas, 3 semanas con él, pero viviendo con él, ha sido increíble, así que no te molestamos mucho más. Aquí debajo te dejamos toda la información para que puedas dejar tus datos y te mandaremos el audio. Hagamos de momento recapitulación, yo creo que se han soltado cosas muy interesantes. Partiendo de la base de lo que has dicho al principio, que es el tener claro de cuánto te gastas. Yo tuve una anécdota muy graciosa y es que estaba con una amiga hablando y me dijo, joder, Sergio, pues estás ganando más dinero, tal. Digo, me dice, ¿cuántos ahorros tienes? Y le digo la cantidad de ahorros que tenía en ese momento y se queda alucinando. Dice, ¿pero cómo puedes tener solo estos ahorros? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿cuánto estás gastando cada mes? Le digo, no sé, tío, yo estoy ganando dinero, pero no, tampoco he controlado cuánto... Entonces me dejé una sensación de agobio, el no poder saber en qué se había ido mi dinero, que fue como, no, a partir de aquí ya no vuelve a pasar. Entonces, un hábito que recomiendo a la gente, por ejemplo, para aterrizar un poco en una herramienta es, oye,
coge tus movimientos de las cuentas bancarias a final de cada mes, por ejemplo, el primer lunes de cada mes, para poner un ejemplo, cada primer lunes de cada mes me siento en el ordenador 1 hora con un Excel y voy a poner literalmente por categorías en un Excel los tipos de gastos que son, restaurantes o viajes o regalos o gimnasio o lo que sea que tengas que gastarte normalmente habitualmente, y ya con eso tienes una cierta noción. Y aunque simplemente sea por información, es verdad que tener esa realidad sobre tu economía te hace tomar mejores decisiones en el largo plazo, ¿no? Y después, el tema de los fondos indexados, te hablo yo desde un practicante de los fondos indexados de por qué me parecen interesantes. Seguramente mucha gente que está viendo este podcast quiere gestionar su dinero bien, pero quiere invertir 0 minutos. Y a mí, sinceramente, la propuesta que me llama la atención de los fondos indexados no fue entender cómo funcionaba el S&P 500. Yo, de hecho, no sé ni cómo funcionan los índices desde dentro, ni un fondo de inversión desde dentro. Pero yo solo veía la teoría de, hostia, ¿yo en serio me estás diciendo que desde mi banco le doy a transferencia periódica a una cuenta de fondos indexados y todos los meses se meten 300 euros y eso me hace el 80% de los beneficios de la gestión de mi dinero? Entonces dije, apúntame, ¿dónde puedo hacer eso, no? Y así fue como empecé. Y cada vez, obviamente, lo que yo, en mi caso, mi experiencia sí sirve, yo empecé con una cantidad que lo que tú decías, ¿no? Que me esforcé en que la cantidad fuera una cantidad que no fuera a querer retirar en el futuro. Es decir, que el gasto fuera como un porcentaje muy pequeño de mis ingresos. Y luego cada vez, a medida que he ido aumentando mis ingresos, he ido aumentando un poquito esa transferencia. Entonces, hemos visto los fondos indexados, hemos visto que tiene una rentabilidad prácticamente 100% segura de que va a ser rentable en el futuro. Pero es verdad que vas a internet y te cuentan sobre inversión inmobiliaria, te cuentan sobre activos de no sé qué de renta fija, te cuentan no sé qué de criptomonedas, de stablecoins, o sea, un montón de cosas. Después, aparte de esos fondos indexados, ¿qué otras opciones tenemos, Javi? Hay muchas opciones y yo siempre digo que en general, porque hay productos que son basura perdida y que no tocaría jamás ni con el dinero de mi peor enemigo, pero por ejemplo, inversión inmobiliaria, a mí me gusta mucho, pero ¿qué problema tiene la inversión inmobiliaria? Que normalmente para acceder a poder invertir en un piso necesitas ahorrar un 30% del valor del piso, porque necesitas el 20% de entrada para que te den la hipoteca más el 10% de gastos. Si la casa media en España son, no sé, 220.000 euros, esto quiere decir que tienes que llegar a ahorrar 60.000 euros para empezar a invertir. Claro, si tú tienes que ir ahorrando de 300 en 300, vas a ahorrar 3.600 euros al año. Para llegar a los 60.000 euros te vas a tirar ahorrando un montón de tiempo para esa entrada. Y durante todo ese periodo lo que va a ocurrir es que la inflación encima, un 2% anual, va a ir erosionando tu poder de compra. Que la inflación, para que la gente se haga la idea, es ese impuesto a los pobres, que se llama, porque los pobres son los únicos que no invierten. Si tú inviertes, te beneficias de la inflación de dinero porque los activos crecen. Pero si no inviertes y tienes tu dinero en la cuenta de banco sin remunerar, solo desde el 2000 al 2021, el precio de todo, según el INE, que son los datos oficiales, subió un 71%. Es decir... Eso es la inflación, ¿no? Eso es la inflación. Si tú has tenido tu dinero sin invertir, tiene un 71% menos de poder de compra. Wow. Hostia. Es que es muy heavy. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo antes con 1 euro me tomaba un café y un churro, ahora con 1 euro no me tomo ni un 70% del café, ¿no? No puedo comprármelo. Vale. Exactamente. O imagínate la casa que antes costaba 100.000, ahora va a costar 170.000. Claro. Y tú sigues teniendo los 100.000 euros. Claro. Eso es lo que pasa cuando tienes que esperar tanto tiempo a invertir. Lo que me gusta de los fondos indexados es que puedes invertir desde tus primeros 100 euros. Entonces pones mucho más pronto tu dinero a trabajar. Y con el interés compuesto eso al final tiene un efecto muy, muy grande a largo plazo. A mí la inversión inmobiliaria me encanta. Yo tenía un piso en Madrid y estaba muy contento con él y me daba buena rentabilidad. Al final lo vendí porque por temas fiscales no me cuadraba al residir fuera de la Unión Europea. Pero, en definitiva, no es que la inversión inmobiliaria sea mala. A mí, por ejemplo, la inversión inmobiliaria a través de REITs me gusta mucho. Los REITs son como los fondos indexados, pero del sector inmobiliario. Y entonces, en lugar de invertir en el piso de tu barrio, que al final es lo que hace la mayoría de gente, y es un problema porque la gente no se da cuenta, pero estás poniendo todos los huevos en la misma cesta, que es, yo tengo los ingresos de la fábrica que está en mi ciudad, canalizo todo mi ahorro en un piso que está en mi ciudad. ¿Y qué pasa si esa fábrica cierra, si tu ciudad empeora, si el barrio se va al garete? ¿Qué pasa con todo tu patrimonio? Que también decrece. Que en general no es un riesgo súper alto porque es verdad que, como todos los activos financieros, los inmuebles a largo plazo tienden a subir. Pero tienes ese problema de la barrera de entrada, de la poca diversificación y, por tanto, a mí no me gustan tanto. En cambio, los REITs te permiten invertir también desde 20, 50 euros al mes y estás diversificando tu dinero en inmuebles de Estados Unidos, de Japón, de Suiza, la misma lógica que los fondos indexados. Qué interesante, ¿no? Pero ¿cómo funciona exactamente eso? ¿Tú metes 50 euros y a dónde van? Pues es un fondo indexado de empresas inmobiliarias. Las hay de empresas que compran apartamentos en Nueva York, de empresas que compran centros de logística en Europa,
de promotoras, de constructoras, en definitiva de todas las empresas del sector inmobiliario. Y entonces tú inviertes aquí y los hay también de distribución, de dividendos, y cada 3 meses incluso te van dando dividendos. Y entonces lo que estás haciendo es invertir en el real estate, invertir en bienes inmuebles, pero no solo en un piso que te puedes permitir, sino un poquitín de los inmuebles que se utilizan para que la gente luego los alquile a hospitales, de cadenas hoteleras que tienen pues la parte inmobiliaria, de las constructoras que construyen el real estate. En definitiva, te da muchísima más diversificación que simplemente tú comprando ese piso, que si tienes la mala suerte de que te lo ocupan, igual estás 2 años hasta que haces el desalojo y durante esos 2 años tienes que ir pagando hipoteca, impuestos, seguro, todo esto, y está todo tu riesgo, todo tu patrimonio en una misma cesta. Y en cambio con un REIT igual tienes 50.000 euros o el dinero que tú hayas invertido diversificado en decenas de miles de pisos por ¿Y la todo el mundo. rentabilidad que te puede llegar a dar eso cómo es? Más o menos es un 8% de rentabilidad media anual compuesta. Wow, está Es muy una bien, pasada. ¿eh? Porque encima el piso, que no se suele hablar de esto, pero el piso genera dolor de cabeza de, oye, que se ha roto la lavadora, que se ha roto la vitrocerámica, que son dolores de cabeza que te dan y con esto te lo evitas, ¿eh? Exactamente. Entonces, a mí la inversión inmobiliaria me gusta. Ahora, hay maneras y maneras de invertir en inmuebles. Y que no quiere decir que tú tener tus pisos y alquilarlos esté mal. O sea, de hecho, yo creo que lo que pasa es lo que hablamos al principio. Hay orden de prioridades. Si tú tienes un patrimonio de 5 a 1 millón de euros, es que a lo mejor no hace falta que te compliques en estar escogiendo pisos, escogiendo inquilinos, intentando optimizar todo con la menor variación, diversificando entre áreas geográficas, contratando a ver a los mejores personal shoppers. A lo mejor con que inviertas en fondos indexados o en REITs, si te apetece diversificar en inmuebles, te vale. Que luego vas teniendo más patrimonio, pues entonces ya no solo quieres estar expuesto a la bolsa, o no quieres tener tu dinero en gestoras, quieres también tener cosas más físicas, ¿no? más tuyas, más inmuebles. Entonces, no hay que nunca confundirse con que ahora me pueda interesar más a mí un tipo de inversión con que este activo sea mejor que otro, ¿sabes? Que no es esto. Yo hablo mucho de fondos indexados porque creo que para el 90% de los casos es lo que más sentido tiene. Pero es verdad que a medida que tu patrimonio crece, pues te puede interesar también tener lingotes físicos de oro. Te puede interesar. Ahora bien, si tienes 10.000 euros en patrimonio o 100.000, ¿para qué quieres un lingote de oro? Que el oro ha demostrado que lo único que hace al final es crecer al mismo ritmo que la inflación. Ya. ¿No? ¿Para Es qué? como una especie de proteger el dinero, ¿no? Exactamente. Entonces hay opciones más interesantes. Y luego ya, esto ya por curiosidad mía, ¿no? Mucha gente se compra un Rolex con la idea de estoy invirtiendo. ¿Hasta qué punto invertir en relojes es una inversión tan interesante como, por ejemplo, podría ser un fondo indexado o los REITs que hablábamos antes o un inmueble normal, ¿no? Claro, a ver, yo invierto, o mejor dicho, compro relojes de Audemars Piguet y de Rolex. Y la respuesta es que no lo hago como inversión. Porque el Vale. que quiera justificar la compra de un reloj de lujo como un producto de inversión va un poco desencaminado. Es verdad que hay gente que se dedica a comprar relojes que están muy cotizados dentro de estas marcas, determinados modelos para los que hay mucha lista de espera y que se revalorizan mucho, y luego los revende a clientes que no pueden acceder a comprarlos en tienda, y entonces prefieren pagar el premium de comprarlo en segunda mano porque de otra manera no pueden acceder, porque hay listas de espera tan grandes y si no eres un cliente muy grande y de mucho tiempo en la joyería o en la tienda de relojes de turno, no te los van a vender. Entonces, hay gente que hace negocio con el trading de relojes, como cualquier otro activo, que está limitado y que cuesta conseguir. Ahora bien, las posibilidades de que tú te compres un Rolex normal y corriente y este se revalorice en precio son bajas. Y si lo usas, mucho más, porque la realidad es que lo que usas 3 veces son metales, ya sea sobre todo si es oro o oro blanco, y eso se va a llenar de rayajos en 3 días que lo uses. Claro. Entonces, el precio de reventa te va a bajar. O sea, si lo haces y consigues comprar uno de los modelos más emblemáticos con más demanda y lo guardas en una caja fuerte, sí que a lo mejor tienes la suerte de que crezca el precio a futuro. Ahora bien, hay que comparar. ¿Se ha revalorizado en comparación a lo que se revaloriza en un inmueble o un fondo indexado? La respuesta es que es difícil. Ya. Por ejemplo, el mítico Daytona de Paul Newman sí que se vendió por, no sé si eran 3 millones de euros en subasta. Un reloj que costó $4.000. Pero ostras, es que fue un reloj que la producción fue mínima y que lo llevó Paul Newman y se hizo mega mítico, y el resto de Daytonas, pues bueno, sí, a lo mejor han pasado de valer en 30 años $500 a no sé, a $10.000. Pero si lo pones en perspectiva con otras inversiones, a lo mejor ya no se han revalorizado tanto. Y son Vale. modelos muy, muy concretos. Entonces, mi punto de vista es, para mí tiene todo el sentido del mundo tener un reloj porque creo que es el complemento perfecto del hombre, es como lo que muchas veces nos muestra nuestra personalidad, es un capricho, un premio que te das para dejar marcado un hito que has conseguido muy importante para ti. Entonces, hazlo con cabeza, cómprate una marca que creas que se va a devaluar lo mínimo posible, que con suerte a lo mejor mantiene el poder adquisitivo con la inflación,
pero no lo hagas pensando en que vas a multiplicar tu patrimonio. Javi, ahora justo estás creando un programa de inversión, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que quieres conseguir con ese programa. Bueno, pues al final yo lo que me di cuenta es que incluso en mi canal de YouTube, que llevo, no sé si son 200 vídeos explicando los distintos tipos de activos, la gente al final tiene mucho lío y le cuesta mucho bajar a tierra la información. Entonces, después de sacarme la acreditación de asesor financiero y ver cómo los profesionales en la banca privada, clientes con más de 1, 2 millones, 3 millones de euros, les enseñaban cómo gestionar su dinero, pues aproveché todo esto y mi filosofía propia para crear un programa para que alguien en 30 días pudiese, punto número 1, que es cómo está estructurado el programa, planificarse financieramente, porque al final, por ejemplo, los que somos menos de 45 años y dependen del gobierno o de una empresa para jubilarse, lo más probable es que hasta los 70 o 75 años no vayan a poder jubilarse. Si tú quieres jubilarte y puedes disfrutar de tus nietos con energía, a los 70 a lo mejor estás jodido y te has perdido un montón de momentos importantes de la vida de tus hijos o de tus nietos. Entonces, si tú coges y canalizas parte de tu ahorro y te creas un colchón financiero y lo inviertes bien y crece a buen ritmo y tienes un patrimonio que puedes ir vendiendo poco a poco, puedes compaginar la pensión que te vaya a quedar jubilándote antes de tiempo con la fuente de tus inversiones y te puedes jubilar cuando a ti te apetezca, con 60 años o con 58 o con 55 y no a los 70 como te van a imponer. Porque esto la gente no lo sabe, pero la hucha de las pensiones no existe. Es decir, las pensiones de hoy no se pagan con el dinero que esos trabajadores cotizaron en su día, sino que se paga con los impuestos de los trabajadores de hoy. Ostras. Y en España tenemos un problema muy gordo, que es que la pirámide poblacional está totalmente invertida. Hay más gente mayor que gente joven trabajando y se va a ir haciendo más grave cada día. De hecho, es tan así que el Banco de España emitió hace muy poquito un informe en el que dijo que para 2050 iba a haber 2 trabajadores por cada 3 pensionistas. Esto Sostenible, hace ¿no? absolutamente inviable el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es un Ponzi como las estafas Madoff. Es decir, esto en la empresa privada te llevarían a la cárcel por hacerlo si tú vendes este tipo de inversión, pero como lo hace el Estado, entre comillas, está permitido. Y la gente hoy en día todavía no ve las consecuencias porque tardarán un poquito en llegar, pero llegarán. Y el problema es que España cada vez tiene más deuda, cada vez tiene más gasto de pensiones, cada vez tiene menos gente pagando impuestos para esas pensiones, los salarios encima en España han perdido poder adquisitivo, las pensiones es muy fuerte porque están garantizadas por ley que las van a revalorizar al mismo ritmo que la inflación, cosa que ni siquiera pasa en los sueldos de los trabajadores, y entonces cada vez van a tener que meter más y más y más impuestos a los jóvenes para pagar las pensiones de los mayores. Entonces a la gente cada vez le va a quedar menos dinero disponible y encima se va a jubilar más tarde. Y esto es inviable, o sea, o tienes una planificación financiera para cubrir ese gap entre me quiero jubilar pronto, quiero poder tener un futuro económico sin depender de un Estado que está quebrado porque cada vez tiene menos deuda y menos cotizantes, o estás a merced de un Estado que ha demostrado que no sabe gestionar el dinero público. Y de verdad que yo soy apolítico, a mí me da igual el PP, el PSOE, Vox, Podemos, no tengo ningún color ni ningún partido. Todos los partidos que han estado en el gobierno han seguido aumentando la deuda. Tú, una familia, la primera regla financiera que todo el mundo tiene es gastar menos de lo que ingresas, Claro. ¿no? El gobierno no, el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa año a año y cuanto más deuda tiene, que nadie se crea, esto al final los ciudadanos lo tienen que pagar y lo tienen que pagar vía impuestos. Entonces, o te planificas financieramente y te creas un plan independiente del Estado o lo tienes muy difícil. Entonces, así nace un poco la idea de este programa, ¿no? Que, bueno, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esa idea y cómo lo has aterrizado con esa misión, que yo creo que la misión es clara. La misión es protégete de esa pensión del Estado y empieza a establecer desde ya, empieza a crear desde ya esa cartera de inversión, esa forma de distribuir tu dinero, esa estrategia para que no te coma la inflación, para que no te coma ese problema de las pensiones, para que que el dinero que tú tienes ahorrado en tu banco, que te ha costado tanto esfuerzo y tanto tiempo y tanta energía conseguir ahorrar, pues que no se pierda por la nada y que te pueda sacar mucho más rendimiento, ¿no? Eso es. ¿Cómo nace? Al final el tema es el siguiente. Como decía, en el mundo financiero todos tienen sus intereses para colocarte sus productos. Y no hay apenas la figura de asesor financiero independiente. Entonces yo quise certificarme, obtener todos los requerimientos y licencias que eran necesarios, aprender cómo lo hacían en los bancos para la gente con más patrimonio y bajar eso a tierra y ofrecérselo a particulares que no tengan que ir a bancos y recibir consejos parciales. Vale. Yo lo que he creado es un programa que objetivamente funciona, que objetivamente tiene los mejores intereses de la persona que quiere formarse en mente y tiene un plan muy sencillo de 4 módulos
para coger el control de tus finanzas y empezar a invertir tus ahorros y saber que los vas a multiplicar a largo plazo. No es un programa en el que vayas a tener dinero rápido, no es un programa en el que vayas a tener inversiones milagrosas, es un programa en el que sabes que tu patrimonio se va a multiplicar muy por encima de la inflación y que si haces lo que tienes que hacer, te planificas financieramente, creas una cartera que se adapta a tus necesidades, porque cada persona es distinta. A ti a lo mejor lo que más te interesa es invertir en fondos indexados. A otra persona a lo mejor es un poquito más mayor y está cerca de jubilarse, claro, y no le interesa la volatilidad a corto plazo de los fondos indexados y la tiene que compensar metiendo renta fija en su cartera o oro, vale, o tiene que pasar de invertir solamente en renta variable a invertir en renta variable pero en activos que den dividendos para empezar a vivir de sus inversiones. Todo esto es lo que le enseñamos a las personas en el curso. Primero de todo, planificarte, ver cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son tus necesidades, qué metas financieras tienes. A lo mejor quieres poder pagarle un buen máster a tus hijos, a lo mejor quieres dejarles una casa en propiedad. Todo esto se puede hacer y hace falta mucho menos dinero del que la gente se espera si en lugar de ir ahorrando para esa meta, vas invirtiendo para esa meta. Acortas el periodo un montón de años. Entonces, lo primero es tener claro qué quieres conseguir, cómo quieres vivir y qué parte juega el dinero en todo esto. Una vez que tú tienes esto claro, pasamos a, vale, conócete tú como inversor. ¿Cómo gestionarías el riesgo? ¿Qué te pasaría si mañana te levantas y tus inversiones han caído un 10%? ¿Tú necesitas inversiones que generen ingresos o por el contrario necesitas inversiones que crezcan a más rápido pero sean solo a nivel patrimonial, que no te generen rentas? ¿Cómo luego conviertes ese patrimonio en rentas? Entiende los distintos activos y crea la cartera de inversión perfecta para ti. Que, como decimos, puede ser distinta para cada persona. Después, descubre los mejores bancos, los mejores brokers para ahorrar con la máxima remuneración, para invertir sin comisiones y para automatizar todo este proceso. Para que lo que tú decías, Sergio, que al final, si te lanzas a ahorrar e invertir, con que le destines estas 20, 30 horas iniciales y crees tu sistema para ti, luego ya no tengas que estar todos los meses encima de ello. Que sea algo pasivo. Porque lo que a mí me caracteriza es, oye, yo quiero centrarme en aumentar mis ingresos, en disfrutar de mi negocio, en disfrutar de mi pareja, en viajar. No quiero centrarme en estar pendiente de sube, baja, estación, hago esto, hago lo otro, no. Con que tú tengas una cartera de inversión pasiva con fondos indexados, pasivos, con inmuebles, con los REITs que son pasivos. Hay muchas maneras de convertir los activos tradicionales en una cartera de inversión pasiva. Y entonces, una vez que hagas esto, la paz mental que obtienes es la leche. Porque en España el problema que hay es que como no hay esta educación financiera y hay este oscurismo frente al dinero, total, al final la gente siente estrés económico, porque si no lo puedes hablar con nadie y no tienes la educación necesaria para, oye, saber simplemente que el día de mañana vas a estar bien financieramente y no vas a estar sueldo a sueldo viviendo pensando en que no te despidan, en que no tengas un problema con el compañero, ostras, es que esto genera mucho estrés. Pero mucho. De hecho, creo que haciendo un vídeo que hice sobre el tema de la clase media, vi que España estaba subiendo un montón de puestos en el consumo de ansiolíticos por cada 100 personas y que estábamos ya como en el top 5 de países que más ansiolíticos tomaba la gente por cada 100 personas. Madre mía. Y Javi, sobre todo yo lo que veo aquí es que me recuerda mucho a la fiscalidad, ¿no? Que es un tema que a lo mejor te puede gustar más o menos, pero da pereza. Da pereza el pasar todas las horas que tú has podido investigar en decirte, tío, he investigado todos los tipos de fondos que hay de inversión y dentro del sector de inversión en fondos indexados, esta es la forma en la que yo considero que es más eficaz. O inversión inmobiliaria, pues por ejemplo, hasta llegar a la conclusión de los REITs, a lo mejor hubieras tenido que invertir muchas horas y muchos... O sea, al final, lo malo de esto es que como te equivoques, como tú ves una mala decisión, es que estás jugándote tu dinero que te ha costado mucho tiempo hacerlo. Entonces, sin duda, ese programa lo veo una muy buena idea para esa persona que a lo mejor quiere asegurarse de tomar la decisión correcta con algo tan importante como es tu dinero, al igual que, por ejemplo, puede ser la fiscalidad, porque una mala decisión es irreversible. Entonces, por eso en parte lo veo de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a la gente que está viendo este podcast para que, uno, sepan cuándo vas a abrir este programa, porque de momento está cerrado, y dos, para que puedan empezar a aprender ya? Pues esto es súper importante, porque es verdad que hay un coste de oportunidad muy alto, porque si tú te lanzas a invertir y te equivocas, lo que vas a decir es, ostras, esto no funciona, esto es una mierda, me han engañado, y ya no invierto más, y ahí ya estás perdido por la inflación. Entonces, el programa es muy importante porque además va a dar a la gente ese soporte y ese acompañamiento para que ellos se cercioren de que las decisiones que están tomando son las correctas. Claro. Entonces, el programa saldrá el 29 de febrero a las 7 de la tarde. Haremos un directo en el que lo presentaremos, daremos una información que la gente no va a querer perderse, desde luego. Y además, animamos a la gente a que se descargue el regalo que hemos preparado para vuestra audiencia, Perfecto. que es un ebook muy cortito de 15 páginas en el que les cuento lo que tienen que saber sobre los 4 activos estrella para invertir en 2024. Muy bien. Y también un presupuesto personal para que la gente pueda hacer su primer presupuesto y contabilizar su patrimonio, ver qué activos tienen, qué pasivos, qué deudas, y está explicado todo esto. Y además les doy de regalo en este ebook como las mejores cuentas bancarias en España remuneradas y sin comisiones, para que su ahorro al menos ya
vaya obteniendo intereses sin riesgo. Mola Qué guay, mucho. tío, porque yo creo que mucha gente va a entrar con la idea de que quiero invertir ya y muchos de ellos se van a llevar el susto de que no saben ni lo que tienen ni lo que ganan y está muy guay, ya no solo por lo que vas a poder ganar, sino por controlar tus finanzas, que lo veo hasta más importante. Sí, es que es 100%. Al final, para decidir invertir, está muy bien si has llegado a tomar esa decisión, pero tienes que saber cuál es tu punto de partida Total. y tu punto, digamos, tu meta. Porque en función de lo que quieras conseguir y de tu punto de partida, necesitas unos activos, necesitas otros, necesitas una cartera de inversión, una estrategia. Y esto es importante que alguien independiente le dé las bases de cómo él mismo aprender y tomar esas decisiones para ser autónomo el resto de su vida, pero también que se lo pueda validar sin intereses, porque yo al final no me llevo nada, que tome un tipo de activo, que tome otro, no me llevo ninguna comisión, simplemente lo que hago es darle las bases y el conocimiento para ponerle a volar y que luego ya el resto de su vida pueda tomar buenas decisiones sin equivocarse. Oye, a lo mejor una persona que está pensando en entrar piensa, oye, pero yo estaré generando los ingresos suficientes como para que me interese esta información. Vamos a poner, aunque sea obviamente complicado, qué situación financiera tiene que vivir una persona para que le pueda parecer interesante ya empezar a aprender esto, ¿no? Aparte, obviamente, de que cualquier persona, aunque ahora mismo esté generando cero ingresos, esta información le va a ser útil, pero oye, para que pueda coger esta información y aplicarla ya, ¿no? ¿Desde qué punto más o menos crees que tiene que haber de salario, de ingresos o de a lo mejor de excedente de ahorro para que le pueda interesar esto? Sin duda, yo lo que creo es que cualquier persona, independientemente del dinero que gane, tiene que coger las bases de las finanzas personales. Es verdad que si ganas 900 euros, yo no te recomiendo que inviertas en mi programa. Te recomiendo que veas el canal de YouTube donde tienes 200 vídeos gratis para aprender las bases. Ahora bien, si ya ganas más de 1.400, 1.500 euros, el 10% de eso ya son 150 euros. Ya es una cantidad que a largo plazo te puede acumular un patrimonio de 200, 300.000 euros y que sin duda para alguien que tiene ese salario, ese patrimonio es muy, muy grande. Muy bien. Entonces ya es interesante. Y sobre todo porque una cosa muy interesante del programa, cuando se la di a mi equipo para que lo revisase, me dijeron, ostras, es que me ha cambiado la mentalidad de cómo miro el dinero y cómo miro mis ingresos, porque ahora he entendido que si me lo ocurro un poquito más profesionalmente y subo un 20% mi salario, es que el cambio a largo plazo es brutal. Es que puedo vivir una vida mucho mejor, mucho más interesante. Y luego esto ya lo develaremos todo en el directo, pero hay un bonus muy, muy bueno en el que traemos a uno de los mejores headhunters de España, que los headhunters son gente que se dedica a fichar gente profesionalmente y moverles de empresas, que hace un curso brutal sobre cómo negociar aumentos de sueldo, sobre cómo buscar la mejor empresa en tu sector para tener una mejor carrera profesional, y traemos a distintos profesionales que han tenido carreras de mucho éxito para explicar cómo han gestionado ellos su plan profesional para prosperar profesionalmente. Porque, a ver, invertir está muy bien, pero es lo que decía, también hay que invertir uno mismo, ¿no? En poder aumentar tu potencial de ingresos. Eso no la hemos mencionado, pero yo creo que es la que más retorno da. Antes de fondos indexados, invertir en tu propio aprendizaje. A literal. corto plazo y a medio plazo, sin duda. Literal. Y luego ya cuando vas teniendo más excedente, lo canalizas en las inversiones financieras. Literal. Entonces el programa está pensado para que te descubras, para que entiendas la relación que tú tienes con el dinero, para que entiendas cómo gastar para aumentar tu comodidad y tu felicidad, para que aprendas a no gastar tanto en aquello que no te gusta, para que aumentes tus ingresos y luego después para que crees tu cartera de inversión. Qué interesante lo de la relación con el dinero, porque es verdad que cada uno tenemos un tipo de relación totalmente diferente. Sí. ¿Cómo podemos analizar esto? Viendo en qué gastas el dinero. En qué gastas el dinero dice mucho de tus hobbies, dice mucho de tus complejos, dice mucho de lo que quieres aparentar, dice mucho de lo que tú eres, de lo generoso que eres con los demás, de tu mentalidad de abundancia o de tu escasez. Y para esto tienen el regalo del descargable, donde van a tener su presupuesto y poder analizar por áreas. Yo no digo hacerlo ni siquiera todos los meses, yo no lo hago todos los meses porque al final, una vez que haces este ejercicio un par de veces al año, ya tú entiendes dónde se va el dinero y dónde no. Pero cuando lo haces la primera dices, ostras, ¿gasto tanto en esto? Ya. Pues si esto no me da tanta felicidad, ni es hacia donde yo quiero llevar mi vida. ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Con un Excel o...? Lo tenemos tanto en formato hoja de cálculo de Google y desde ahí se lo pueden descargar a Excel y vale, ellos bueno. rellenarlo. Vale, muy bien. Y lo tienen por categorías, lo tienen por un montón de ejemplos, tienen espacios en blanco para que ellos añadan más categorías, porque al final cada uno pues, puede tener unas cosas que los otros no. Y esto va a decir mucho de ti, va a decir mucho de... Oye, si yo estoy 8, 9, 10 horas al día trabajando por dinero y luego la mayoría de mi gasto se va a esto que no me hace feliz, Total. a lo mejor lo tengo que canalizar en otra cosa que sí que me haga más feliz y que me lleve a donde yo quiero estar en la vida. ¿Y en base a eso generas luego un presupuesto anual o cómo lo haces en tu caso? En base a eso lo que tienes que hacer es un ejercicio de introspección, analizar, oye, aquí se me está yendo el dinero, quiero gastar más en otra área, quiero gastar menos en otra área, no estoy ahorrando lo suficiente, ¿dónde puedo recortar que no me haga feliz? ¿Dónde puedo recortar que sea fácil y que no me genere empeorar mi calidad de vida? Porque
Yo no creo en una vida súper frugal, la verdad. Yo lo que creo es que el dinero es abundante en el mundo, yo lo que creo es que puedes ampliar tus ingresos y yo lo que creo es que invirtiendo bien a largo plazo no tienes que ahorrar más de la cuenta. Tienes que ahorrar los porcentajes que tú veas que son necesarios para alcanzar tus metas financieras. Entonces, no se trata de recortar en cada área. De hecho, a lo mejor lo que te das cuenta es que tienes que gastar más en determinadas áreas y menos en otras. Y esto al final, cada uno, que es lo que lo enseñamos un poco en el módulo 1 también, tiene que descubrirse y ver qué le hace feliz en cuanto a cómo utiliza el dinero. Javi, yo creo que, bueno, esto ya está claro para la parte de la gestión de ese dinero, de esa inversión, esa cartera de inversión, pero yo creo que lo que ataca a todos es en cómo distribuir los porcentajes del inicio. Es decir, ¿cuánto deberíamos ahorrar? ¿Cuánto deberíamos estar gastando del ingreso que tenemos en función del ingreso? Porque claro, no es lo mismo que a mí me digas, por ejemplo, con mis ingresos, Sergio Cabrón debería estar ahorrando mínimo el 50% de lo que ganas, o a decírselo a una persona que a lo mejor gana 1.200 euros, porque a lo mejor es mucho más complejo, ¿no? Claro. Entonces, así un poco por tramos, o a lo mejor vamos a poner, si quieres te propongo una cifra y valoramos un poco juntos. Uno, ¿qué orden de prioridad deberían tener sus gastos? Pues a lo mejor, yo qué sé, contar el ahorro a partir de, después de descontar la vivienda en la que vives, lo que gastas en comida, lo que sea, lo planteamos como quieras, y qué porcentaje de esos ahorros debería quedarse de ahorros y qué porcentaje debería ir destinado a esta nueva cartera de inversión, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona está ganando 2.000 euros al mes, vamos a poner, o 1.900 euros al mes, o 1.800 euros al mes, ¿cómo deberías distribuirse a partir de ahí las finanzas? Yo, independientemente de la cantidad, y luego hay un caso para emprendedores o autónomos que generan mucho dinero que os quiero contar, y es muy gracioso porque cuando he ayudado a algunos amigos o clientes a planificarse financieramente han alucinado con este concepto. Vamos a empezar con la gente que tiene sueldos más normales. Vale. Yo creo que el objetivo mínimo de ahorro que uno tiene que tener es un 15%. Vale. ¿Por qué? Porque un 15% ya te da algo de margen. Más o menos con un 15% cada 5 o 6 meses estás consiguiendo un mes entero de ahorro. Estás comprando un mes de libertad. Total. Entonces, si ahorras menos de eso, es que cualquier imprevisto es que te puede llevar la deuda. Y de la deuda luego es muy difícil salir porque los intereses son muy altos, la gente ya tiende a recurrir a la deuda constantemente y eso te pone en una situación absolutamente complicada a nivel financiero a largo plazo. Ahora estamos partiendo de la base cero, es decir, esta persona tiene que crear ese fondo de emergencia que has dicho antes, Eso ¿no? es. Vale. Con este 15% hay que ir creando este fondo de emergencia de al menos 3 meses, Muy bien. que más o menos, pues si ahorras el 20%, por ponerlo fácil, cada 5 meses conseguirías un mes, con lo que en un año y medio más o menos, en 15 mesecitos, tendrías tus 3 primeros meses de ahorro. Esto tienen que ir a una cuenta remunerada, a una cuenta que te dé el 3, 4%, 2%, depende de cómo estén los tipos de interés. Que la mayoría de la gente encima tiene el dinero en el BBVA o en el Santander, que dan 0 y encima te aplican comisiones. Total. Y es como, joder, por lo menos ponlo al 2 o 3%, que algo es algo, ¿no? Y después de tener este fondo de emergencia, entonces yo creo que todo el mundo debe empezar a invertir. Porque ya no tiene sentido que tenga más dinero en liquidez. Si una persona es muy conservadora o tiene una situación profesional muy inestable, entonces igual si le interesa en vez de 3 meses tener 6 o incluso un año de ahorro. Depende del perfil y eso lo tiene que analizar la persona. Pero en definitiva, en cuanto ya tienes este fondo de emergencia, a invertir. Y yo creo que, de verdad, el 15% hay que aspirar a mínimo tenerlo como objetivo de ahorro. Entre un 15 y un 30 yo creo que está el punto dulce para la mayoría de personas. Porque la realidad es que la gente que tiene sueldos normales, es un poco irreal decirle ahorra el 50%, porque a lo mejor entonces estás solamente pensando en el largo plazo y está dejando de vivir muchas cosas que por sus limitaciones de ingresos no va a vivir por el día de mañana tener mucho más patrimonio. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre me planifico a largo plazo y sigo disfrutando del hoy y del mañana cercano, ¿no? Vale. Luego con los emprendedores es distinto. Es distinto porque si tú tienes muchos más ingresos de los que necesitas para ser muy feliz, tienes que ir a invertir el máximo porcentaje desde lo antes que puedas. Porque además pasa una cosa muy curiosa, que yo ya estoy en ese punto, y es que cuando tienes cierto dinero invertido, eso, a cabo de 20 o 30 años, va a ser una cantidad de patrimonio que no te la acabas. No te la acabas. Si tú tienes invertido 600, 700 mil euros, en 20 o 30 años vas a tener 5 o 6 millones de euros. Entonces, lo que a mí me gusta recomendar a la mayoría de emprendedores que desde muy jóvenes están ganando mucho dinero es la tasa de ahorro decreciente, que es, empiezo ahorrando un porcentaje, un 50, un 60%, y lo voy reduciendo a medida que me hago mayor, porque sinceramente el ahorrar y el invertir más dinero a largo plazo ya no te van a cambiar ese futuro de dentro de 20 o 30 años. Brutal. Entonces tiene sentido que empieces conteniéndote un poquito, no gastando demasiado, porque además cuando empiezas a ingresar mucho, no tiene sentido que gastes por gastar, porque estás formando todavía tu personalidad, es importante que te conozcas, que no te descentres de tu negocio, invierte fuerte. Y luego a medida que van pasando los años, ves reduciendo drásticamente ese porcentaje porque ya habrás puesto tanto dinero a trabajar que como el interés compuesto es tan poderoso,
ese dinero por sí solo ya va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y entonces, al final, todo el mundo dice que el dinero tiene una utilidad decreciente. Es decir, el primer dinero que ganas te cambia mucho, te mejora mucho. Pero entre luego ganar 30 y 40 al mes, 30 o 40 mil, ya no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, aprovecha esos primeros años para crear ese colchón financiero que ya va a trabajar de por vida, y luego tú no te preocupes que si estás 5 o 10 años acumulando ese patrimonio y consigues invertir 500.000, 1 millón de euros, hablo solo para gente que tiene ingresos muy altos, pues luego podrás incluso gastártelo todo e intentar experimentar con el dinero y probar y ver qué aporta felicidad a tu vida o qué no, y donarlo y ponerlo en causas benéficas o crear asociaciones para impulsar corrientes de pensamiento que a ti te hagan feliz o lo que sea. Pero esa tasa de ahorro decreciente es muy potente para los emprendedores. Qué bueno. ¿Y tú cómo lo hiciste en tu caso? Es decir, ¿te pusiste un salario? ¿Cómo lo hiciste para controlar esta parte? Personalmente, al principio de mi empresa, reinvertía todo en producto, en equipo, en marketing, en hacer crecer esos ahorros. Porque yo veía que tenía una oportunidad de crecimiento muy grande y la quería aprovechar. Y cuando ya empecé en mi empresa a generar más beneficio del que me interesaba reinvertir, entonces me empecé a pagar dividendos e empecé a invertir muy, muy agresivamente. Tenía mi nómina y el resto lo invertía. A medida que fueron creciendo los ingresos, mi tasa de ahorro y de inversión se fue disparando. Y ahora está pues en un punto que es 50, 55%, y mi objetivo para la siguiente década es ir reduciéndola y gastar más, simplemente porque ya no tiene tanto sentido a nivel financiero a largo plazo seguir acumulando y acumulando, porque ya tengo una masa muy grande que va a crecer por sí sola, y por supuesto que seguiré ahorrando un 20, 30%, pero ya no es necesario estar en esas tasas del 50%. Vale, y después de haber investigado y aprendido tanto sobre el dinero, ¿cómo defines ahora mismo la libertad financiera? Para mí el término que más me gusta es el de tranquilidad financiera, porque la libertad financiera es muy relativa. La libertad financiera, si te vas a un pueblecito de Asturias, claro, puedes ser libre financieramente con muy poco dinero. Ya. Entonces, la libertad financiera, como yo la percibo, es no tener que trabajar y poder vivir de mi patrimonio y que me cubran mis gastos del día a día. Vale. Entonces, en función del día a día que tengas, puedes necesitar o muchísimo dinero o muy poco dinero. La libertad financiera para cada persona es distinta. Yo personalmente lo que me he dado cuenta es que yo soy una persona muy activa, me gusta ponerme retos intelectuales, retos físicos, y en mi vida un día a día sin mis negocios y sin mis proyectos no sería feliz. Entonces, no necesito libertad financiera porque no quiero dejar de generar. Lo que sí quiero es tener tranquilidad financiera. Tranquilidad financiera para saber que si en los proyectos en los que estoy van mal durante 5 años, no pasa nada. Tengo suficiente ahorro, suficiente colchón, suficientes inversiones para poder mantenerlos al ritmo actual sin tener que bajar el ritmo, sin tener que replantearme mi vida o sin irme a otra casa más barata. Para mí la tranquilidad financiera es la clave de la libertad, porque hay mucha gente que se enfoca solo en quiero dejar de trabajar y que cubran mis ingresos. ¿Y luego qué? ¿Sabes? O sea, total, sí. O sea, te aburres. Eso un mes vale, pero luego ¿qué vas a hacer, no? La gente como que idealiza el estar en casa. Entiendo que si estás en un trabajo que no te gusta mucho, y yo creo que mi objetivo es comunicar un poco a la gente que no es tanto conseguir la libertad financiera, sino la tranquilidad y la abundancia financiera. Poder tener los objetivos que quieras de verdad, en plan, poder irme un mes de vacaciones con mi familia, en vez de que el hotel dé a la carretera que dé al mar, poder ayudar el día de mañana que mi hijo se compre una casa, poder ayudar al mejor máster que haya en Estados Unidos, no tener que mirar lo que cuestan los entrantes en el restaurante porque sabes que te lo puedes permitir y no te va a impedir llegar a final de mes. Todas estas pequeñas cosas son las que hacen que el dinero ya no juegue un papel negativo en tu vida y sí que te sientas pues con esa abundancia y esa tranquilidad financiera. Javi, justo te quería preguntar de eso. ¿Tú quieres tener hijos? Yo sí quiero tener hijos, sí. Más o menos, ¿cuándo los esperas? ¿En 4 o 5 años? Sí, yo ahora tengo 30 y la verdad es que cuando era más joven pensaba que cuando tuviese 30 ya me empezaría a plantear tenerlos. Entonces, mi pareja tiene 28, yo creo que en 4 o 5 añitos será cuando nos empecemos a plantear tener hijos. Y si le tuvieras que dejar alguna inversión, ¿qué inversión le dejarías? Yo a mis hijos les dejaré los fondos indexados y buscaré un vehículo de inversión. En Estados Unidos es lo que se conoce como un trust, que tú puedes canalizar tu patrimonio a través de este vehículo de inversión y hacer ciertas reglas. Que, por ejemplo, no los puedan tocar hasta los 30. Hostia, qué bueno. Que solo los puedan tener si se gradúan, que solo los puedan tal, que no los puedan vender y que lo único que puedan hacer es disponer de un 2% del valor anual. Porque, por ejemplo, en las inversiones está lo que se conoce como la regla del 4%, que yo la bajaría al 3 por ser un pelín más conservador, pero básicamente lo que dice es que puedes vender el 4% de tus inversiones sin que se acaben nunca. Y entonces vives de tu patrimonio con lo que se conoce como una renta vitalicia.
Entonces, el día de mañana lo que yo haré será canalizar mi patrimonio de esta manera. No heredarán los activos, no podrán disponer de ellos a su antojo. Lo que sí podrán hacer es disponer de una parte de lo que generen año a año. Es que este debate lo he tenido sobre todo con mi pareja, porque está las dos corrientes, la de no le dejo nada porque así se espabila, que es un poco lo que te hace tener ese espíritu emprendedor, y la de todo lo que he trabajado se lo puedo pasar a él, a mi hijo o a mi hija, y pueden vivir mejor. Pero claro, igual estoy haciendo una putada porque no son tan espabilados o se sienten más cómodos. En este caso, ¿ellos saben el dinero con el que pueden disponer o no saben nada de lo que hay ahí? Me encanta este debate porque yo lo he hablado también con mi pareja y con amigos míos que tienen bastante dinero. Y al final, la conclusión a la que he llegado es que el hecho de que el hijo esté espabilado o no depende del dinero que tenga el padre, sino de los valores que le inculque. Sí. Y de la personalidad del chaval o de la chavala. No todos tienen la misma personalidad. Si yo tengo una hija que me dice que quiere ser artista, pues, o que quiere ser médica, a lo mejor la carrera de los médicos pues, no es la más brillante en términos económicos. Sí. Pero eso no va a hacer que le impida... O sea, yo no voy a valorar el éxito de mi hijo en función de los ingresos que consiga, sino de su implicación, su esfuerzo, su sacrificio. Y el dinero, es verdad que valida tu éxito profesional, pero no en todas las carreras lo valida de la misma manera. Hay carreras que están peor pagadas que otras. Entonces, en definitiva, yo lo que sí que voy a intentar es involucrarles los valores de esfuerzo, sacrificio, perseverancia. Y si eso se cumple, entonces sí que tendrán acceso a esa parte. Y si no se cumple, entonces evidentemente no les voy a dejar morirse de hambre, pero tendrán mucho menos premio o parte del pastel que el hijo o hija que sí que se esté esforzando, sacrificando y todo esto. Yo en esto de que algunas personas dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo vaya a un hotel de 5 estrellas porque no se lo ha ganado él. Pues mira, tío, yo si se lo puedo pagar, se lo voy a pagar. Ahora, los otros 6 días que estemos currando entre semanas, lo que le voy a hacer ver es que para llegar a esto ha habido que esforzarse, que sacrificarse y que estar un montón de años invirtiendo. Y entonces pondré mucho más foco en transmitirle esos valores que no en darle una mentalidad de escasez, ¿sabes? Sobre el dinero, sobre si te lo vas a heredar tú, sobre si no. Intentaré simplemente que puedan sacar el máximo potencial humano y profesional a su día a día. Yo creo que ahora podemos hablar de gastar el dinero. O sea, yo creo que hay una duda que surge, y más cuando hay un emprendedor que está escuchando, que a lo mejor está empezando a generar ingresos, que es, oye, ¿cuándo me puedo dar el capricho de comprarme un reloj? ¿O cuándo me puedo dar el capricho de comprarme un nuevo coche? O el nuevo coche que necesito comprarme, ¿de qué precio debería decírmelo? O sea, ¿de qué precio debería estipular que me costará? ¿Cuánto tiene que representar ese gasto de mi patrimonio? Es decir, cuando hablamos de un gasto que tiene que ver con ocio, o con hobby, o con algo más pasional que te apetezca, ¿qué crees que debería ser algo prudente para poder gastarte de tu dinero? Es súper buena pregunta, Sergio, de verdad, y es algo que debería hablarse más abiertamente, porque gastar dinero también te puede dar felicidad. Sí. Y también te puede ayudar a llegar antes a tus objetivos. Total. Porque al final somos personas emocionales, no somos máquinas. Entonces, si tú fueses una máquina, te podrías programar, Sergio, no gastes más del 5% en esto, ahorra X porcentaje de cada mes. Pero la realidad es que luego, al final, todos tenemos nuestras emociones y a lo mejor a ti, darte el premio del reloj te puede hacer luego currar más y eso puede disparar tus ingresos por 2 este año. Tal cual. ¿Y es significativo que te haya gastado 10.000 euros en un reloj? No. Y en cambio otra persona igual no necesita el tema del reloj, pero tiene ciertos complejos físicos y en cambio gastar más de lo que debería en un entrenador personal y en gente que le ayude a preparar la dieta. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Es como, date el capricho siempre y cuando no llegues a la línea que ya es el atentado financiero, ¿no? Para mí, lo más importante es tener tu colchón de emergencia. Eso no lo puedes tocar bajo ningún concepto. Me digo que quieres un coche, un reloj, o sea, no. Y el colchón de emergencia está en una cuenta remunerada y ya está. Exacto. Y eso es líquido absoluto. No lo puedes tocar, ¿vale? No lo puedes tocar. No puedes recurrir a deuda para ningún capricho, jamás. Me da igual que tengas que reformar la casa, que te quieras ir de vacaciones, que quieras un coche. No puedes recurrir a deuda. Si no te puedes permitir un coche de 20.000 euros y te puedes permitir uno de 8.000, te aguantas y te compras el de 8.000. Que eso es importante también, el decir, oye, que a lo mejor no puedes vivir, estás viviendo por encima de tus posibilidades. Es que es una cruda realidad. Yo creo que es el principal problema de la gente, ¿eh? Sí. Que siguen pensando que son clase media y van a restaurantes. Yo me acuerdo cuando yo no ganaba dinero, tío, y digo, pero si sé que gana lo mismo que yo y está gastándose 50 pavos por cabeza en un restaurante. Claro. Es así, es así. Y al final hay bases que no son negociables, por mucho que te gustaría hacerlo o no. Si tú no tienes ahorro y no puedes invertir nada, a mí no me hables de caprichos, tío, sacrifícate. Yo estuve 6 años reinvirtiendo todos los negocios, todo lo que generaba la empresa para que la empresa creciese. Y esto profesionalmente también se puede hablar, ¿no? Si tú necesitas formarte más, conocer a más gente, contratar mentores, viajar, aprender inglés, gástate el dinero en eso antes de los caprichos.
Evidentemente hay que tener un mínimo de... te tienes que gastar cierto dinero en ropa, te tienes que gastar cierto dinero en ocio, vale, pero que no ponga en jaque lo otro, ¿vale? Esto es importante. Entonces, en cuanto a porcentajes, es muy difícil decir, porque varía mucho. Si tú, por ejemplo, hablamos, ya tienes invertidos 20, 30 o 50.000 euros, a lo mejor como te gastes 500 euros un mes y que no ahorres, pues no pasa nada. Vale. Pero lo primero es esas bases sólidas. Vale. Y luego, yo creo que la gente lo que necesita entender es que la sensación de gastarse dinero te puede generar felicidad o estrés. Te puede generar mucha felicidad si tú sientes que estás haciendo las cosas bien y estás progresando profesionalmente, tu potencial de ingresos crees que va a subir, sabes que tienes ya un colchoncito de ahorro, sabes que vas a ir invirtiendo y vas a llegar a tu meta financiera. Entonces, a lo mejor ahí, porque un mes no cumplas con tu ahorro, no pasa nada. Vale. Porque te lo gastas y dices, me lo he ganado. Pero si tú eres una persona que, joder, no consigues nunca ahorrar, no tienes nada de colchón, tienes deuda, y te gastas el dinero en algo, en ese momento te va a dar ese chute de dopamina, pero luego te vas a sentir mal y te va a generar estrés y te va a generar ansiedad. Vale. Entonces, lo importante es esas bases. Y la regla puede ser como todo del 90-10. Es decir, que el 90% del tiempo seas responsable y cumplas, y el 10%, bueno, pues, oye, es tal, pero no que en ese 10% de decisiones pongas en riesgo todo lo que has ido consiguiendo y acumulando, ¿no? ¿Tú te lo has hecho alguna vez en tu vida, por ejemplo, con relojes? Me pongo el objetivo, si llego aquí, me compro este reloj. ¿Cómo lo haces tú? Obviamente, yo no soy perfecto y yo soy la persona que más errores comete y que muchas veces incluso los hace a propósito, en el sentido que yo soy muy curioso y leo, pero luego me gusta comprobar por mi cuenta si algo me da ansiedad, si algo me gusta, si algo merece la pena, si algo no merece la pena. Como todo chaval, con el primer dinero que hizo, pues me compré un coche. Pero bueno, era un BMW de segunda mano por 9.500 euros, un Serie 1. Es decir, sí que me lo he saltado a veces, pero he intentado compensar muchísimo en, si por ejemplo me compro un reloj, me aseguro que ese año voy a invertir 5 veces lo que me haya costado ese reloj. Ahora es más fácil decirlo porque los ingresos ya son muy altos, pero cuando estaba con la empresa, pues sí, a lo mejor me iba a Miami con mi pareja 10 días a un muy buen hotel, pero hostia, luego curraba como un animal todo el año. Y luego reinvertía agresivamente en mi empresa. A lo mejor no estaba invirtiendo en ese momento en fondos indexados, pero sí que estaba mimando mucho más mi profesión, ¿no? y mi negocio y mi activo principal. Entonces, al final, siempre buscar ese equilibrio entre, oye, no se trata de ser un robot, se trata de gastar, se trata de ahorrar, se trata de invertir, se trata de darse caprichos, pero que no pongan en riesgo nuestro plan financiero. Por eso es tan importante el planificarse y el crear tu plan para ver cómo de flexible luego puede ser en el mes a mes. Porque si tú sabes que, me lo invento, con 250 euros al mes de inversión vas a acumular el patrimonio que necesitas para poder jubilarte a los 60 en vez de a los 70, vas a poder ayudar a tus hijos y vas a tener una vida en la que la calidad de vida más o menos está asegurada, pues si tú más o menos luego te sobran 400 euros a final de mes, pues puedes jugar con el excedente, con el ahorro y planificarte. Al final, lo más importante, no soy muy fan de las reglas supermarcadas, sino del equilibrio. Tú, Javi, ¿cuándo notaste pasta? Es decir, ¿cuándo tú notaste con qué salto de ingresos o con qué salto de dinero ahorrado, no sé, ¿cuándo notaste realmente esa libertad, esa tranquilidad financiera? Porque creo que, bueno, aparte obviamente que supongo que para cada persona tendrá un termostato distinto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un punto en el que todos sentimos esa sensación o todos sentimos lo mismo de, wow, ahora ya soy libre. O al menos, o ahora ya puedo ir a un restaurante, da igual sea martes o sábado, o da igual sea un restaurante de 70 euros por cabeza o 20 euros por cabeza, o da igual si me pido postre o no, o da igual si me voy de vacaciones en marzo o en agosto, ¿no? ¿Cuándo notaste tú eso? ¿Cuál fue ese salto de diferencia de ingresos? Sobre todo de cara a la gente que a lo mejor, creo, no lo sé, a lo mejor me estoy metiendo en un triple, pero creo que por culpa de redes sociales se piensan que la libertad la alcanzarán cuando ganen 30.000 euros al mes, pero es que a lo mejor están mucho más cerca de lo que piensan, ¿no? 100%. Yo creo que depende de 3 cosas, porque esto es muy psicológico y muy emocional y cada persona tiene sensaciones distintas en cuanto al dinero. Lo primero es en cuanto a los ingresos mensuales. Y luego lo desarrollamos. En función a cuánto generes, puedes tener la sensación de tranquilidad y de abundancia financiera y de lo que tú dices, ¿no? Me sobra la pasta para tomar esta decisión, ¿no? Lo segundo es en cuanto al número de patrimonio. Vale. Tengo tanto dinero, entonces no me importa gastarme X al mes. Y lo tercero, que para mí es lo que he visto que es más relevante, es sobre tu potencial de ingresos futuro. Vale. Porque yo tengo amigos que tienen patrimonios de 5, 6 y 10 millones de euros, pero ahora no están generando nada porque vendieron sus negocios o porque lo consiguieron con inversiones que eran muy especulativas y ahora ya no tienen manera de seguir generando. Y esta gente a lo mejor tiene más sensación de ansiedad económica que uno que genera 3.000 euros al mes. Curioso, es verdad.
Es verdad, es el potencial de futuro, también te da tranquilidad. Sí. Entonces yo creo que es un equilibrio entre los tres. Vale. Y sobre todo en las expectativas que cada uno tiene, porque las redes sociales son muy peligrosas. A lo mejor ven a gente que lleva 10 años con un negocio ultra exitoso y te comparas con ese tío, pero a lo mejor no sabes el estrés que tiene ese tío, la novia que le hace la vida imposible o los hijos que no le quieren ni mirar a los ojos, ¿no? Entonces, todo esto siempre hay que ponerlo en perspectiva y no asimilar que porque alguien genere tenga más, es más feliz que tú, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y cuanto más dinero ganas, más lo ves. Y no hay persona más infeliz que la que tiene mucho dinero y sigue teniendo problemas y sigue estando triste. Porque esa persona ya no tiene la excusa de cuando gane un poquito más, ya no estaré infeliz. ¿Sabes? Que muchas veces tiendes a pensar que cuando consigas un poquito más económicamente se irán ciertos problemas. Y cuando te das cuenta que sigues consiguiendo y consiguiendo y no se van los problemas, dices, hostias, que los problemas son más graves de lo que pensamos. Entonces, en definitiva, en cuanto a sueldo, es que depende tanto de tu entorno, depende tanto del estilo de vida que tú quieras llevar, que es muy difícil. Yo sí tengo que decir algo, yo personalmente, cuando me sentí en plan, wow, voy sobrado, entre comillas, fueron cuando empecé a ganar de manera estable y recurrente 10.000 euros al mes. Porque ahí, pues eso, las vacaciones ya no importan tanto, el precio del restaurante no importa tanto, puedes gastar 5.000 euros al mes y te quedan otros 5.000 para ahorrar, que dices tú, ostras, es que si tengo una vida buena tirando a alta, pero sin lujos innecesarios, estoy más que resuelto. Pero a mí, como mi primer negocio era en un sector muy inestable, con muchas posibilidades de que las regulaciones se lo cargasen, ahí personalmente ganaba bastante dinero, mucho dinero, durante los primeros años, y en cambio no me sentía tranquilo financieramente porque sabía que se iba a acabar, o que a lo mejor tenía muchas posibilidades de acabarse. Entonces tenía ese dinero, pero yo lo veía como un colchón que me tenía que servir para transicionar a un futuro más estable, en el que a lo mejor los ingresos eran menores, pero la proyección era más amplia y el día de mañana podría incluso acabar creciendo más. Entonces es ese juego entre ingresos mensuales, patrimonio total y perspectiva futura de crecimiento, lo que yo creo que te hace estar tranquilo. Lo del estilo de vida en los emprendedores es curioso, Sergio y yo lo hemos visto. Hay gente que se hace esclavo del estilo de vida que se ha creado, es decir, empiezas a ganar más de 10.000 y como estás viendo en redes sociales, que ahora te toca el reloj, luego te toca llevar a un estilo de vida a tus padres que casi no te lo puedes permitir, como que te has hecho esclavo de que los siguientes meses o ganas eso o estás jodido. Sí, sí. Es muy curioso. Al final la economía de aparentar, ¿no? Sí, es decir, total. yo me compré mi primer reloj cuando tenía 700.000 euros. ¿Me lo podría haber comprado antes? Sí. Pero me lo compré cuando sentía que me apetecía. Es decir, me gustaban. A mí me pasó con un coche. Me compré un Porsche Boxster GTS 4.0, me gasté 90.000 euros y luego lo usaba una vez a la semana, lo tenía en el garaje y dije, joder, si realmente me apetece más viajar por ahí y gastarme el dinero en hoteles de lujo, que a lo mejor sí lo aprecio y lo valoro más y me hace sentir mejor y luego me hace venir más recargado que no en el coche aquí en Andorra, que está lloviendo todo el invierno y no lo estoy sacando tanto partido. Entonces, por eso digo que el dinero es un tema de introspección, de ver a ti y no a los demás lo que te hace feliz. Qué bueno. A lo mejor a mí el coche no me hace feliz y a ti te haría increíblemente feliz. Pues ole tú, gástate el dinero en un coche, ¿no? Qué bueno. Y el reloj lo mismo, a lo mejor a ti no te hace ninguna ilusión, no lo entiendes y ni te lo vas a poner. Pues, ¿qué cojones vas a hacer gastándote dinero en un reloj? Total. ¿No? Hay millonarios que les duele gastarse el dinero en un buen hotel. ¿Por qué no lo disfrutan? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no se sienten cómodos? Pues que no se lo gasten. Tal cual. Y a lo mejor se lo gastan en otras cosas que tú dirías, yo esto no me lo gastaría en la vida. Y para mí esa es una buena gestión del dinero. Gastártelo solo en lo que a ti te hace feliz y no a los demás. También yo creo que hay que dejar claro a la gente de que realmente la felicidad no se alcanza incondicional. Es decir, no es cuando yo tenga esto o cuando yo consiga esta cifra. Ahí es cuando seré feliz, porque de verdad que lo podemos decir por experiencia, que yo soy exactamente igual de feliz, incluso en algunos contextos soy incluso menos feliz ahora que cuando yo estaba en ese proceso porque al final el ser humano tiene una cosa muy, muy interesante que es no entiende mucho de estar en el presente y casi más vive en el futuro y en el pasado. Entonces es como que le cuesta mucho estar en presencia. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando pasé de no poder pagarme comidas a poder pagarme comidas con los ingresos de las redes sociales, que fue hace como 3 o 4 años. Y tío, para mí fue un antes y un después, porque era en plan, tío, yo puedo ir, o sea, yo vivía con mis padres, ¿no? Pero decía, ostras, ¿puedo irme a un restaurante que me cuesta 25 euros y me lo puedo permitir? Qué locura, ¿no? Qué salto de calidad, que para mí ya era, o sea, ya era una etapa a agradecer. O por ejemplo, el siguiente escalón que fue, ostras, que yo me puedo costear sin necesidad de pedirle dinero a mis padres un viaje, aunque sea a Galicia, 7 días con un amigo. Ostras, es que no estoy teniendo que pedirle dinero a mis padres y estoy pudiendo formarme yo con mi propio dinero una experiencia que mola un montón, ¿no? Es decir,
que también aprenda la gente a disfrutar cada parte del proceso, porque realmente, al final del día, el nivel de felicidad va a ser el mismo. Con ese nivel de gasto, con el nivel de gasto de cuando te compras tu primer Ferrari, literalmente. Entonces, eso, o sea, que no se despisten. Yo, por ejemplo, he tenido momentos de, a lo mejor, un poco más de reflexión o de infelicidad cuando he dejado de tener esa ilusión. Es decir, creo que lo importante es siempre mantener la llama esa de la ilusión, de esa misma ilusión que tú tenías cuando empezaste, que tenías 0 y querías pasar a ganar 3.000 euros al mes, pues aunque ganes 30, tío, tienes que seguir teniendo esa ilusión de voy a intentar superarme a mí mismo. A lo mejor, obviamente, ya no es una necesidad radical, ¿no? Pero engañarte un poco la cabeza y decir, oye, tengo ilusión por ver hasta dónde llego, por ver dónde está mi potencial profesional, por ver dónde está mi potencial físico. Hablábamos antes del tema del deporte. Pues, joder, lo que tú decías, el ponerte retos, probablemente ahí esté más la felicidad a el conseguir los retos, que yo creo que eso es un poco lo que la gente malinterpreta. 100%. A mí Tony Robbins me encanta todo lo que hace, pero especialmente sus charlas sobre qué dan la felicidad son muy interesantes, porque él siempre explica que la felicidad es el progreso hacia una meta. Total. Que ni siquiera es conseguir la meta. Porque además esto ocurre cuando tú te estás preparando algo que es muy difícil o que es muy ilusionante para ti. Yo creo que el mayor chute de velocidad no viene cuando lo consigues, sino cuando tú antes en la preparación ya sabes que lo vas a conseguir. Luego ahí ya va perdiendo tanto el sex appeal, ¿no? La meta. Y de hecho había una anécdota muy buena en no me acuerdo si era un tío que hacía Ironman o maratones o algo así, que decía que el máximo momento de felicidad era justo antes de cruzar la meta. Porque en el momento después de cruzar la meta, tú ya estás pensando en la siguiente. Es verdad, tal cual. Los últimos 100 metros de carrera que dices, madre mía, yo arrastrando los pies los últimos 1000 metros y estoy ya con ganas de llegar a la meta. Exacto. Sí, la cabeza se acostumbra a todo, ¿eh? A lo que piensas que nunca se iba a acostumbrar, se acostumbra a todo. Yo, cuando estaba diciendo Sergio eso, este año lo he vivido a mí me encanta la tecnología, entonces Apple me gusta, los iPhone. Claro, yo cuando no ganaba dinero veía comprarme un iPhone como algo exagerado y me costó el primer iPhone 500 euros, que me lo compré en el 21 o en el 20. Tío, y era como una ilusión que te cagas. Y ahora llega este año me he comprado el Mac, me he comprado otro iPhone y como que te decepcionas porque dices, hostia, parece que he ido a la papelería a comprar esto y como que la cabeza quiere más. O te controlas eso o valoras otro tipo de cosas o te conviertes infeliz, pero totalmente. Sí, pasa con absolutamente todo. El otro día estuve con José Elías, que vosotros le conocéis muy bien, y al final te lo decía, con los coches. Tú fíjate si este señor no tiene dinero para comprarse el coche que le dé la gana. Yeah. Y al final, pues es que de todo te cansas, a todo te acostumbras, y cada vez, o sea, está bien entender que hay ciertos costes que te pueden dar calidad de vida y que necesitas llegar a cierto nivel para que el dinero no sea un problema, pero no pasarse de materialista y no abusar de gastar para ser feliz, porque cada vez te va a dar menos chute. Sí. Entonces eso es importantísimo que la gente lo entienda. Y Javi, de deberes para las personas que nos están escuchando después de este episodio, aparte obviamente de este ebook que pueden empezar a aprender y de ese planificador que un poco le va a servir como herramienta preparativa para ese 29 de febrero, que todos tienen que asistir, por favor, es importante esto. ¿Qué películas recomiendas relacionadas con el dinero? ¿Qué libros recomiendas empezar a leer? Porque hay, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es que me recomiendan películas. Me parece una cosa muy divertida y un plan en el que puedes hacer un 2x1, que es desconecto del trabajo, pero a la vez sigo aprendiendo, ¿no? Es decir, ¿qué películas crees que podemos recomendar a la gente y qué libros? Vamos a poner 2 películas y 2 libros. A mí una película que me gusta mucho de emprendimiento es la del tipo este de McDonald's, que vale, el del fundador. Sobre el dinero en sí, no te sabría decir, la verdad. Libros muy buenos, hay varios, por ejemplo el de Tony Robbins, Money Master the Game, vale. es buenísimo y te da una base muy muy buena sobre el tema de finanzas. Y no me gusta que la gente se maree leyendo 700 cosas, porque creo que es mejor ver una, analizarla, entenderla y ejecutarla. Y como vosotros decís, tengo un plan, crear un plan con esa información. Literal. Porque si no, si te pasas buscando información todo el santo día, vas a encontrar toda la información y más que quieras. Y al final no vas a tomar acción, ¿no? Entonces, ten un plan, pero ejecútalo. Entonces, no te pierdas, haz tu presupuesto y intenta entender las bases de las finanzas, lo que hemos hablado, analízalo bien, piensa a ver cuánto puedes ahorrar, cómo puedes crecer profesionalmente, cómo ese crecimiento profesional te va a dar más dinero disponible para ahorrar y para invertir y para vivir mejor, y ejecuta. O sea, lánzate a ahorrar, escoge bien las cuentas del banco donde tienes el dinero, escoge bien el broker donde inviertes, que no te da comisiones, escoge un buen fondo indexado, analiza si tienes buenos productos de inversión, porque mucha gente me contacta y me dice, me han colado un PIAS que no sé qué, me han colado el fondo de inversión, pues
analiza a ver dónde está tu patrimonio y toma decisiones y toma acción. No te pases la vida solo leyendo, porque al final, si no, van pasando los meses, van pasando los años, no tomas acción y cada vez te es más difícil, ¿no? Parálisis por análisis. Entonces, tengo un plan y ejecútalo. Eso es, pues lo hacemos sencillo, que se descarguen el ebook, que se pongan ya a mirar si se están gastando todo su dinero y ya crear su plan para el día 29 y poder entrar en el programa, que les recomiendes dónde tienen que invertir el dinero, dónde tienen que hacerlo. Y nada, Javi, muchas gracias por haber venido a Tengo un Plan, ha sido un placer, creo que la gente ha podido aprender mogollón de este episodio y nos vemos pronto. Gracias a vosotros, chicos, es un auténtico orgullo estar aquí contigo y contigo, así que mil gracias. Listo. Qué bueno. Javi, brutal, tío.